En enero de 1247, Khotan regresó a Lianzhou desde Karakorum, situado en el norte del desierto de Mongolia. Sin duda alguna, tenía grandes expectativas sobre su encuentro con Sapan. Aunque no entendía claramente el budismo, para prepararse para la reunión, conoció desde hace mucho tiempo unos monjes tibetanos y con ellos aprendió unas costumbres tibetanas, así como el budismo tibetano. Al ver a Sapan por primera vez, Khotan, un líder del imperio, se emocionó mucho. Se presentó un anciano acompañado por dos chicos menores de edad, sabio y perspicaz, de apariencia tranquila, sin actitud arrogante ni humilde, y mostró mucha sinceridad. Khotan le dijo: «Me has hecho un gran favor de haber venido aquí con Pakpa, un chico tan pequeño, y tus acompañantes. Te agradezco mucho por eso». Y le preguntó a Pakpa en tono de broma: «¿Tienes miedo?». El joven Pakpa contestó mirando a Khotan: «No. Usted parece muy feroz, un poco parecido al protector de la ley que tenemos en el templo, pero el protector de la ley es el Dios que siempre protege a las criaturas que sufren de dolores y miserias». Sus palabras impresionaron profundamente a Khotan, ya que no era muy habitual encontrar niños tan listos y perspicaces. Según dicen, Khotan le aconsejó a Pakpa que aprendiera la doctrina del budismo para ser el maestro de la familia imperial mongola en el futuro. Los profundos intercambios de opiniones entre Khotan y Sapan sentaron las bases para las próximas conversaciones. Al mismo tiempo, Khotan percibía cada vez más la sabiduría del budismo. Agosto del año 1247. El templo Huanghua, situado en las afueras de la ciudad de Lianzhou, estaba fuertemente custodiado. La majestuosa cordillera Qilian se encontraba en la lejanía y la línea de nieve perpetua se extendía con un brillo misterioso. Una importante reunión relacionada con la sumisión de Tupou a Mongolia se iba a celebrar en el corredor de Hexi. Khotan y Sapan realizaron profundas discusiones con respecto a las condiciones de la sumisión. Lamentablemente, los detalles de la reunión no fueron registrados en ningún documento histórico. Sin embargo, de acuerdo con los incompletos registros históricos, se puede deducir que entre Khotan y Sapan ocurrieron debates intensos y largos con respecto a los temas de, después de la sumisión de Tupou al Imperio Mongol, quién iría a ejercer la administración directa y cuántos impuestos tendría que pagar la región de Tupou. Después de repetidas y cuidadosas negociaciones, ambas partes acordaron varias condiciones, incluida la entrega de folletos de mapas, el pago de tributos e impuestos, la asignación de funcionarios, entre otros. Los contenidos principales eran: 1. Los funcionarios de Tupou ocuparían los mismos cargos. 2. Los documentos con los nombres de los funcionarios de todos los niveles, el número de habitantes civiles y la lista de tributos serían escritos en 3 copias, una para Khotan, otra para la secta Sakya y la tercera para los administradores locales. 3. Se elaboraría un mapa para distinguir las regiones de la parte sometida y de las que todavía no habían sido sometidas.
4. Se debería consultar con el mensajero confidencial de Sakya antes de tomar cualquier acción. La reunión llevada a cabo en el año 1247 en el corredor de Jesi se desarrolló sin contratiempos. Khotan expresó su voluntad de convertirse al budismo, mientras que la región de Tupó se sometió a la administración del régimen mongol. Mientras tanto, Khotan autorizó a la secta Sakya para llevar a cabo la gestión de los asuntos políticos y religiosos de la región de Tupó. Después de que terminaron las conversaciones de Lianzhou, Sapan escribió una carta abierta a las sectas religiosas de las regiones tibetanas con el título de Carta de Sakya Pandita dirigida a los Tupó. En su larga misiva, Sapan expresó: Khotan apuesta por la prosperidad del país y los beneficios de todos los pueblos tribales. Es una buena intención. Debido al numeroso ejército mongol y sus sofisticadas tácticas militares, los imperios, por ejemplo el de Xia del Oeste, que resistieron tenazmente, cayeron en la ruina uno tras otro. Sin embargo, los uigures, que se entregaron pacíficamente al imperio mongol, han conseguido muchos beneficios. Aconsejo que las sectas de Tupó se adapten a la corriente de la época, acepten las condiciones del Khan mongol, obedezcan sus órdenes y se atengan a los decretos de los mongoles. Sapan enumeró en su carta las condiciones para la sumisión y muchas otras circunstancias, aclarando el respeto por parte de la familia imperial mongola a la religión budista de los Tupó, así como su atención particular a Sapan y a Pakpa. Mencionó también que se habían creado condiciones y habían lugares destinados para difundir el budismo y se permitía que los lugareños de Tupó ejercieran cargos de funcionarios después de la sumisión al imperio mongol. Los habitantes podrían trabajar y vivir en paz. Sapan mencionó también en su carta que la región de Tupó se había incorporado al imperio mongol y Khotan Khan lo había asignado para la gestión de esta región junto con los funcionarios enviados. Desde allí, las conversaciones de Lianzhou revelaron una nueva página del desarrollo de la historia tibetana. La reunión de alianza efectuada en el corredor de Jesi hace más de 700 años tiene un significado muy especial en la gran historia de China. La reunión vinculada a la paz permitió que los pueblos de todas las etnias en la meseta Qinghai Tíbet pudieran salvarse de las muertes violentas ocasionadas por la guerra y también puso fin a la situación de separación y desintegración que duró más de 400 años en las regiones tibetanas. Khotan y Sapan contribuyeron a la consolidación de la base para la posterior incorporación de la meseta Qinghai Tíbet al territorio de la dinastía Yuan. Por otro lado, para los mongoles, el viaje de Sapan a Lianzhou implicaba otro importante significado. Sapan deseaba poder difundir el budismo a regiones más amplias y esta también era su misión. Una vez concluidas las reuniones, decidió quedarse en el corredor de Jesi. Al enterarse de eso, Khotan se puso muy contento. Le pidió a Sapan que viviera en el templo Huanghua e incluso no vaciló en gastar dinero para la ampliación del mismo templo. De esta manera, el templo Huanghua se convirtió en el lugar de vivienda, práctica y predicación del budismo para Sapan. Gracias a la estancia de Sapan, había cada vez más peregrinos y devotos budistas en este templo e incluso más de 1000 monjes practicaban y estudiaban el budismo aquí.
religión tradicional de los pueblos mongoles fue el chamanismo. Durante sus expediciones en diversos lugares, Gengis Khan aceptó la creencia de diferentes religiones. Tanto el taoísmo como el cristianismo y el islamismo fueron aceptados, pero el chamanismo siempre ocupó la primacía entre las religiones. Algunos investigadores creen que ese fenómeno se debía a la tolerancia de Gengis Khan por las diversas religiones. De hecho, en aquel entonces los mongoles practicaban diferentes tipos de religiones con fines de adivinación por la guerra y la oración. Nunca cumplían con los requisitos de cada religión. Después de la aparición del budismo tibetano, los mongoles empezaron a reflexionar seriamente su creencia. En su carta dirigida a los Tupó, Sapán mencionó repetidamente sobre el respeto de Khotan hacia el budismo, así como su atención y cuidado por Sapán. Por otro lado, Khotan consideró a Sapán como su maestro religioso, poniéndolo como ejemplo para la familia imperial mongola de conceder la función del gurú a un monje venerable del budismo, lo cual facilitó también la difusión legal del budismo en la sociedad mongola. Por consiguiente, durante el viaje de Sapán a Lianzhou, no solamente se celebraron exitosas conversaciones, sino también representó una gran oportunidad para que la cultura budista tuviera un profundo impacto en la vida espiritual de los mongoles. En su carta dirigida a los Tupó, Sapán escribió lo siguiente: trabajo para difundir el budismo. Me preocupa por los seres humanos y más por los Tupó, por eso he venido a Mongolia. El corredor de Gesí se convirtió en un importante punto de intersección e intercambios entre las culturas mongola y tibetana. Poco a poco, los dos sobrinos que acompañaron a Sapán fueron creciendo. Existen dos diferentes explicaciones con respecto al motivo del viaje de Sapán a Lianzhou junto con sus dos sobrinos. Una es sobre los rehenes. Gengis Khan y sus sucesores, antes de atacar a un nuevo país, solían convocar a su líder para su rendición y luego tomaban a los rehenes como garantía para el cumplimiento de los acuerdos y recaudar tributos, y nombraban a los funcionarios mongoles para la administración local. Otra versión es sobre la herencia. Sapán, consciente de su avanzada edad antes de su viaje a Lianzhou, tenía miedo de no poder volver jamás a la región de Tupó. Por razones políticas, esperaba entregar después de su muerte el poder de la secta Sakya a sus familiares, así como confiar en el apoyo del imperio mongol para que la secta Sakya unificara todo el territorio tibetano. No importa cuál versión esté más cerca de la verdad, porque ninguna afectó los años de formación de Pakpa y de su hermano menor, Channa, en el corredor de Gesí. Los registros históricos sobre la estancia de Pakpa en el corredor de Gesí son muy escasos. Se dedicó principalmente a seguir a su tío Sapán para aprender el budismo y dominar los conocimientos necesarios para convertirse en el líder de la secta Sakya. Su primer artículo, titulado Alabanza al Khenpo, lo escribió a la edad de 16 años en Lianzhou. Lianzhou, en el corredor de Gesí, estaba situada en el punto de conexión entre la llanura central, la pradera mongola y la meseta Qinghai-Tíbet, y fue el lugar de encuentro de diferentes culturas y etnias, tales como los Han, los mongoles, los tibetanos, los adherentes de la anterior dinastía Xia del oeste, los Hui y los uigures. Gracias a sus contactos con ellos, Pakpa amplió su visión, creció rápidamente y adquirió muchas experiencias políticas. También tuvo frecuentes contactos con el hijo de Khotan y los niños de la nobleza mongola, y sus profundos conocimientos fueron de gran estima entre ellos. Esto construía los cimientos para la futura entrada de Pakpa en la política mongola.
Antes de su muerte, Sapán le cedió su puesto de líder de la secta Sakya a Pakpa. Ese año, Pakpa tenía 17 años. Empezó a desempeñar el papel de abad en el templo Sakya y el líder de la secta Sakya, convirtiéndose en el quinto líder de la secta Sakya. Al igual que su tío, Pakpa dejaría un profundo impacto en el proceso histórico de China. Cinco años después de las conversaciones de Lianzhou, en el año 1251, Sapán murió en la misma ciudad a la edad de 70 años. Khotan celebró grandes actividades en memoria de Sapán y ordenó construir al lado del templo Huanghua una pagoda para guardar sus huesos al estilo arquitectónico de las pagodas budistas tibetanas, la cual fue denominada por las generaciones posteriores la Pagoda Blanca. Desde entonces, el templo Huanghua pasó a llamarse el Templo de la Pagoda Blanca y se convirtió en el mayor monasterio budista tibetano en Lianzhou durante la dinastía Yuan. Hoy en día, las pagodas blancas al estilo tibetano se encuentran por todo el país, convirtiéndose en un pasaje peculiar de la cultura religiosa. Sapán, quien vivió en las profundidades de la meseta Qinghai, Tíbet durante el siglo XIII, había sido muy previsor gracias a sus amplios conocimientos religiosos y las experiencias acumuladas durante su viaje a Nepal cuando era joven. Su perspicacia sobre la situación y la política mundial contribuyó al éxito de su viaje a Lianzhou. Todo eso había sido un hecho afortunado para los habitantes del corredor de Hexi y de la meseta Qinghai, Tíbet. En el mismo año que falleció Sapán, Khotan, ya convertido al budismo, también murió repentinamente. La muerte sucesiva de Sapán y Khotan en el mismo año hizo a la gente sentir que existía un cierto destino predestinado. Aunque Khotan no había estado en el Tíbet en toda su vida, seguramente su preocupación por la lejana meseta sobrepasó los límites de las montañas. Esta es la pradera Huancheng, situada en el distrito de Sunan de la ciudad de Zhangye y también el lugar de enterramiento de Khotan. Después de cientos de años, solo las hierbas verdes y las canciones pastorales se prolongan sin cesar durante la transmigración a través del tiempo. Khotan, el príncipe mongol de Lianzhou, se encuentra finalmente en armonía con el territorio del corredor de Hexi. En julio de 1251, Mongke subió al trono del gran Khan del Imperio Mongol y reanudó sus expediciones militares, poniendo fin a una serie de situaciones turbulentas que empezó desde la muerte de Ögödei en el año 1241 y que duró los siguientes 10 años, cuando en el interior de Mongolia se ejercían las discordias a nivel legislativo y la discrepancia tanto dentro como fuera del país. La solución del problema de la región de Tupó eliminó los obstáculos para la conquista de Mongolia, primero al reino de Dali y luego otro ataque envolvente contra Song del Sur. En el año 1252, Mongke ordenó a Kublai, su hermano menor, dirigir una expedición compuesta por 160.000 soldados y 500.000 ejemplares de caballos de combate que se reunieron en la montaña Liupan, situada en Ningxia. Debido a la constante expansión militar, el régimen mongol se enfrentó a un desafío profundo. Con un territorio cada vez más extenso y tribus cada vez más numerosas, se necesitaban nuevos recursos espirituales, incluso los argumentos de la racionalidad de su gobernación. En ese momento, Kublai dirigió su mirada hacia el budismo tibetano. Al pie de la montaña Liupan, Kublai invitó intencionalmente a Pakpa, heredero de Sapán, desde la lejana ciudad de Lianzhou para un encuentro. Kublai quedó asombrado por los conocimientos de Pakpa. Pakpa incluso realizó la Abhisheka, un rito religioso, para Kublai. Después de su encuentro con Kublai, Pakpa regresó al corredor de Hexi.
La amistad entre los dos hombres, sintiéndose como viejos amigos a primera vista, tuvo un impacto significativo en la vida de Pakpa. Finalmente, Pakpa decidió reunirse con Kublai. A los 11 años de edad, se trasladó a Lianzhou, un territorio mongol, y creció en la corte imperial mongola, donde no solo aprendió y dominó el idioma mongol, sino también conoció las disputas políticas dentro de la familia imperial mongola. En el año 1256, Pakpa abandonó Lianzhou y siguió a Kublai, quien había regresado de la expedición al reino de Dali para llegar a su mansión Kaiping, recién construida en la pradera. En los años siguientes, independientemente de lo complejo e intrincado de las luchas por el poder dentro de la familia imperial mongola, Pakpa siguió fielmente a Kublai y llegó a ser su maestro espiritual y socio íntimo. En el año 1265, Kublai, que se había convertido en el gran Khan del imperio mongol, envió a Pakpa y a su hermano menor para que regresaran a su tierra natal, Sakya, después de 21 años de ausencia, para ayudar al imperio mongol en la gestión de la región de Tupuo. Siguiendo las instrucciones de Kublai, Pakpa comprobó los certificados de residencia, elaboró leyes en las regiones tibetanas y en 1268 estableció oficialmente en Sakya un régimen local de la misma estructura que otras provincias chinas. En 1270, Pakpa, de 36 años de edad, fue nombrado por Kublai maestro del emperador, encargado de los asuntos religiosos de todo el país, y se convirtió en el mayor jefe ejecutivo de la región de Tupuo, subordinado al gobierno central de la dinastía Yuan. Pakpa se encontraba en el brillante ápice de su vida, incorporándose en la fila de los grandes políticos de la etnia tibetana en la historia de la nación china, y se convirtió indiscutiblemente en un gran maestro del budismo tibetano. Un año más tarde, Kublai, una vez subido al trono, cambió el nombre del imperio de Mongolia a Yuan. En el año 1276, el imperio Yuan conquistó la dinastía Song del sur y China experimentó otra vez su reunificación. La meseta Qinghai-Tíbet se incorporó oficialmente al territorio chino. 4 años más tarde, en el año 1280, Pakpa falleció repentinamente a la edad de 46 años en el templo Sakya en el Tíbet. Sin embargo, su influencia continuó extendiéndose. El budismo tibetano, bajo la gran promoción de Pakpa y Kublai, fue sustituyendo gradualmente al chamanismo y se convirtió en la religión predominante en la cultura del pueblo mongol,
produciendo un impacto trascendental en la creación de la escritura, la filosofía, la religión, la medicina y el arte en Mongolia. Su influencia se mantuvo hasta finales del Imperio Qing y continuó hasta nuestros días. Su origen e influencia se remontan al corredor de Jexi. Y fue justamente en ese lugar llamado Lianzhou.